Bien, vamos a ver el punto 6, que trata sobre el dogma central de la biología molecular. Bueno, los avances en bioquímica del ADN pues mostraron cómo y de qué manera el ADN guarda la información, de cómo funcionan los seres vivos y de cómo se pone en marcha la información, ¿vale? Sabemos, o a día de hoy sabemos que las funciones de los seres vivos las hacen básicamente las proteínas. Por tanto, ADN y proteínas tienen que estar relacionados y es que eso se comprobó después. Si se altera el ADN, las enzimas son defectuosas. Entonces, el ADN tiene que poder guardar información de cómo fabricar enzimas, que es un tipo de proteínas. Esa primera hipótesis la enunciaban los bioquímicos como un gen, una enzima, pero luego se comprobó que los genes no solamente codificaban las enzimas, ese tipo de proteína específica, sino que codificaban cualquier proteína de la célula. Y también se comprobó que proteínas con estructura cuaternaria, cada polipéptido, cada subunidad es codificado por un gen diferente. Entonces, pues bueno, se vio que el ADN era muy importante para fabricar las proteínas. Y luego también se descubrió qué papel jugaba el ARN en todo esto, para qué servía, que realmente es el ayudante, es el que pone en marcha la información del ADN, porque el ADN solo guarda la información, no hace nada más, pero el que la pone en marcha y fabrica la proteína es el ARN. Bueno, pues todos esos conocimientos se resumen en el dogma central de la biología molecular que fue enunciado por Francis Crick, uno de los codescubridores de la doble hélice del ADN. Y ese dogma dice que el ADN copia una parte de su mensaje fabricando una molécula de ARN mensajero, la cual constituye la información que utilizarán los ribosomas para fabricar la proteína. Entonces el flujo de información va en este sentido, de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Y veis los flujos de información, pues también de ADN se puede obtener ADN gracias a la replicación. El flujo de ADN a ARN es la transcripción y de ARN a proteína es la traducción. Bueno, eso es lo que se sabía en 1970, claro, que fue cuando lo propuso Crick, pero después hubo muchísimas investigaciones y se descubrieron más cosas respecto a ese flujo de información genética. Y entonces se fueron añadiendo actualizaciones. Por ejemplo, hay casos en los que la información genética pasa de ARN a ADN, no al revés, es decir, hay como que retrocede. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el virus del SIDA? Estos virus, bueno, es un tipo de retrovirus. Pues estos virus guardan su información genética en ARN y cuando infectan a una célula para reproducirse, para fabricar copias de sí mismo, pues lo primero que hacen es copiar su información que está en ARN, la copian a ADN gracias a una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Y una vez que está el ADN listo, pues siguen el flujo normal de transcripción y traducción. Fabrican el ARN, mensaje, bueno, transcripción y luego las proteínas de la cápside, traducción. Luego hay otros virus que también guardan su información en ARN, pero no son retrovirus. Es decir, no fabrican ADN a partir de su ARN, sino que replican su ARN para fabricar nuevos virus y después hacen la traducción para fabricar las proteínas de la cápside. Y así es como funciona, por ejemplo, el virus de la gripe o el coronavirus, ¿vale? Es decir, ARN, replican ARN y luego hacen la traducción. Y también se comprobó que las proteínas pueden influir en el flujo de información genética, porque los factores de transcripción influyen en la fabricación del ARN. Incluso hay ciertas proteínas, como son los priones, que pueden influir en el funcionamiento de otras proteínas, alterando su forma de plegarse y su actividad. Por tanto, y el dogma central de la biología molecular, pues está bastante más modificado porque tiene más cosas añadidas. Es decir, tenemos ADN, ARN y proteína. Los mecanismos que ya conocíamos los tenéis ahí. Para pasar de ADN a ADN tenemos la duplicación o replicación, es lo mismo. Para pasar de ADN a ARN, transcripción, y de ARN a proteína, traducción. Pero es que se puede pasar de ARN a ADN por la transcripción reversa o retrotranscripción. Se puede pasar de ARN a ARN por la replicación del ARN, que es lo que hacen esos virus de ARN. Y las proteínas pueden influir en el propio ADN, que son los factores de transcripción, o influir sobre otras proteínas diferentes, como hacen los priones. Entonces, pues aquí hay más procesos añadidos con respecto al dogma original, que es este.
¿vale? Donde se conocían menos cosas. Bueno, y con esto hemos terminado este punto y quedaría para el siguiente vídeo el 7.